Hola, buenos días, doctora Carla. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Me ve bien? ¿Me escucha bien? Le escucho muy bien, doctora Carla, solo que no la veo, probablemente a lo mejor tendrá apagada su cámara. Déjeme verificar. Según yo está prendida y no debo de tener problema. Déjeme. Ay, un segundo. Claro que sí, doctora. Perdóneme. Claro que sí. Eh, Tenemos la participación en esta mesa de de cinco ponentes. Bueno, reconocí el nombre de la doctora Carla. ¿Habría algún otro ponente ya integrado en la mesa para dar unos minutos para que nos acomodemos? Acaba de concluir la conferencia magistral y poder iniciar. ¿Hay alguien más integrado? Sí, buenos días nosotros, la doctora Axeli y Adriana Mata. Es una participación conjunta con el doctor Eduardo Oliva. Ah, muchas gracias, doctora Adriana. Eh, ¿Me pueden mandar por WhatsApp su enlace de su mesa? Veo que ves. Doctoras, ¿están de acuerdo que son 10:54, que demos 4 minutos para que podamos dar tiempo a que los otros compañeros se integren a la sala y posteriormente damos inicio? ¿Les parece a las 10:58 Excel- damos inicio a las mesas? Sí, de Excelente. acuerdo. Está bien. Sí. Gracias. Perfecto.
Buenos días a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer encuentro de cuerpos académicos y grupos de investigación en educación, transformando el aprendizaje, innovación y saberes emergentes en tiempos de la IA. Primero que nada, pues vamos a dar la bienvenida a los doctores que en este momento se encuentran forman parte de la mesa número 2, metodologías de enseñanza innovadoras a distancia, híbridas y flexibles. Eh, Tenemos algunas recomendaciones técnicas que tendremos que ir respetando en la participación de cada uno de los participantes en esta mesa. Y bueno, primero que nada, comentarles que tenemos como tiempo máximo para la presentación de la ponencia de 12 a 15 minutos. Posteriormente, tendremos una ronda de preguntas, de comentarios de 3 a 6 minutos que los doctores tengan a bien podernos compartir vía chat o de manera directa en la participación, alzando la manita de la herramienta que nos marca la plataforma Zoom para poder dar paso al momento de preguntas y posteriormente se realizará un cierre integrador de la mesa, resaltando los puntos claves de cada una de las ponencias y con ello concluiríamos la participación de la mesa número 2. Como bueno, antes preguntarles, ¿cuentan con todos los elementos, las herramientas necesarias para poder realizar las participaciones? ¿Sí? Ok, pues iniciamos. Vamos a iniciar en el orden de aparición de la mesa, si ustedes están de acuerdo, para poder realizar la exposición ya mencionado de 12 a 15 minutos. Como primera participación tenemos a la doctora Carla Elia Mosqueira Valencia de la Universidad Autónoma de Querétaro, quien nos dará nos impartirá la ponencia IA, Derechos Humanos y Culturales de las IES. Adelante, doctora Carla. Muchas gracias. Si me permiten, voy a compartir presentación a través de Zoom para poder ir desarrollando la ponencia. Muchísimas gracias. Agradezco a la mesa el espacio y comparto participación. Eh, Compartir. Me parece que sí se ve completo. Si no, por favor, díganmelo para solventarlo. Aún no se observa, doctora, nada más nos dice que ha empezado. Listo, ya apareció. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, vamos a estar abordando sobre este tema porque es muy importante en esta era algorítmica hablar sobre la defensa de los derechos humanos y sobre todo como instituciones de educación superior, pensar en un marco no solamente normativo, sino también el alcance ético de lo que esto va a significar de lo que esto significa para el tema de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, el tema de la ponencia es la inteligencia artificial, los derechos humanos y los derechos culturales en las instituciones de educación superior, ¿sí? Y una de las preguntas con las que arrancamos el trabajo de investigación era pensar justamente en esta era algorítmica, lo que significa la defensa de los derechos humanos, ¿sí? La defensa de los derechos humanos frente al papel crítico que debemos asumir como instituciones de educación superior y sobre todo sobre todo este marco jurídico, normativo, integral y ético que nos demanda
una serie de supuestos no solamente interseccionales y que muchas de las veces quedan en manos únicamente del algorítmico, del esquema algorítmico. Por eso, una de las preguntas que arrancan nuestro eje de investigación tiene que ver con esto de cómo le hacemos como universidades, como Universidad Autónoma de Querétaro, para construir estos marcos éticos jurídicos que nos permitan pensar los derechos humanos y culturales frente a riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con la exclusión, con la opacidad, con la propia colonialidad y con estos algorítmicos, con estos algoritmos desde la educación superior. Por eso proponemos una reflexión crítica sobre el papel de la inteligencia artificial en estos procesos educativos contemporáneos desde una perspectiva que nos permite articular marcos teóricos decoloniales, por una parte, feministas, jurídicos, epistemológicos, y bueno, una de las consideraciones es que partimos de la premisa de que la inteligencia artificial necesariamente no es neutral, que va también reproduciendo una serie de lógicas que estructuran a la sociedad y que tienen que ver con, por ejemplo, con el poder, con el saber, ¿sí? Eh, ¿Cómo podemos hacer esto? Primero, reconocer los saberes situados, reconocer saberes eh, comunitarios y bueno, también cómo se dan esto en los procesos de construcción de conocimiento, ¿sí? Para ello, lo que hicimos fue abordar críticamente algunos problemas que tienen que ver, por ejemplo, con los siguientes puntos. El primero de ellos, ¿por qué es relevante pensar a la inteligencia artificial? Y bueno, es relevante pensarla hoy, no solamente en tanto dispositivo biopolítico, sino también tecnopolítico en términos de la educación superior, ¿sí? Si pensamos desde las epistemologías del sur, por ejemplo, y desde pedagogías feministas, cómo responder también al problema, cómo responder, por ejemplo, a las hegemonías algorítmicas. Es decir, si la inteligencia artificial lo que busca es implementar entornos educativos, ¿cómo hacemos cuando no tenemos claramente ni éticamente cómo le hacemos para evitar estos sesgos que finalmente lo que hacen es invisibilizar y estandarizar conocimientos? ¿Sí? Otra de las problemas que identificamos frente a esta investigación tiene que ver con los derechos humanos y los derechos culturales en entornos digitales, ¿sí? Y las tensiones y las posibilidades en términos de protección para finalmente pensar cómo hacemos para construir efectivamente desde América Latina o desde estas instituciones de educación superior, como lo es el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, que nos permite esta propia autonomía, una regulación hacia el interior e incluso tenemos la obligación de generar estos marcos disciplinarios que nos permitan garantizar, por ejemplo, otros derechos que tienen que ver con el derecho, por ejemplo, al derecho de autor y etcétera, ¿sí? Es decir, ¿cómo hacemos para tener una propuesta metodológica crítica sin que sean estos escenarios autorregulados o forzados y que tendríamos que estar respondiendo a estos contextos híbridos que cada vez nos presenta mayor problema, ¿sí? Uno de los datos que ilustran el problema, por ejemplo, lo vemos en el marco teórico que utilizamos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una brecha muy importante crítica que ilustra el problema y que tiene que ver, por ejemplo, con que existe todo un marco normativo que prevé, por ejemplo, el Plan Institucional de Desarrollo, que es uno de los ejes rectores que buscan promover una visión humanista, ética. Sin embargo, cuando revisamos lo referente a la inteligencia artificial, vemos que no se contemplan mecanismos para auditar, por ejemplo, los sistemas
algorítmicos frente a este sesgo, ¿sí? Hay en la Universidad Autónoma de Querétaro también, por ejemplo, protocolos contra la violencia digital, pero también lo que tenemos es que no tenemos políticas públicas que aborden, por ejemplo, el daño sistémico de la gobernanza algorítmica, ¿sí? Estos algoritmos que responden no necesariamente a cuestiones como interseccionalidad, interculturalidad, y que acaban excluyendo contenidos que tienen que ver, por ejemplo, con lenguas originarias o esta que también ya hemos advertido que tiene que ver con la invisibilización de investigaciones locales frente a la propia respuesta de algorítmica que nos va proponiendo, ¿sí? Una propuesta educativa crítica en esta era algorítmica, consideramos necesariamente que tendría que contar con un marco teórico robustecido y un marco teórico robustecido que articule no solamente el tema de la filosofía crítica y política, y ahí estuvimos consultando algunos autores que marcan este eje teórico y que nos permiten pensar también el tema del poder y el tecnopoder, desde Foucault, por ejemplo, desde Rancière, desde Memel, ¿sí? En el campo de la filosofía crítica y política, ¿sí? Pero también necesariamente requerimos no solamente un cruce interdisciplinario, sino también de colonial, ¿sí? Ahí desde una epistemología de colonial, eh, trabajamos un marco teórico de colonial a partir de Aníbal Quijano, de Buenaventura Sousa de Santos, de Catherine Walsh, por ejemplo, desde los feminismos interseccionales de Bella Hawke, de Silvina Federici, de Rita Segato, ¿sí? Desde todo este marco normativo internacional que también hoy en día, a partir de la reforma del 2011, nos impone cada vez más este control de convencionalidad, y que está articulado estos derechos humanos y culturales a partir de importantes instrumentos internacionales que tienen que ver, por ejemplo, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con la propia convención, con la Convención sobre la Protección y Promoción de las Diversidades de Expresiones de la UNESCO, por ejemplo, sí, y bueno, también desde la teoría crítica, desde Langdon Winner y Safia Nobel, sí, para presentar precisamente esta estrategia de carácter multifocal, sí, que lo que busca es una investigación interdisciplinaria, sí, pero en la que también se conjura un enfoque que da respuesta desde la filosofía, desde lo jurídico, desde lo pedagógico y desde la institucional, ¿sí? Necesariamente a través de la revisión de eh, instrumentos clave, pero también de todo este andamiaje teórico normativo en el que se insertan o nos insertamos como instituciones de educación pública, además de los documentos de la propia universidad, ¿sí? Eh, Esta propuesta de tres mecanismos, bueno, acaba respondiendo también a una eh, eh, auditoría algorítmica ética, y también a principios de pluralidad de saberes, ¿sí? Este derecho a la explicabilidad e impugnación humana también tiene que ver precisamente con estas experiencias educativas en comunidades, es este análisis de las políticas públicas que tienen que ver con estos entornos digitales, ¿sí? eh, una, una propuesta inscrita en esta reconfiguración desde el conocimiento, ¿sí? Integrada desde cuatro ejes principalmente que tienen que ver bueno, este, con cuatro ejes importantes, ¿sí? Cuando hablamos de la inteligencia artificial,
también lo integramos desde este marco normativo, bueno, primero como un dispositivo que lo que busca también es la regulación de los cuerpos, y cuando hablamos de los cuerpos, también estamos hablando de las subjetividades, y esto tiene que ver con el propio sentido educativo, ¿sí? Por eso esta perspectiva que nos vincula necesaria con esta dimensión ética, ¿sí? Y bueno, desde las pedagogías feministas, también hay una respuesta crítica desde este marco teórico a esta automatización del saber, que por un lado nos propone una automatización del saber, pero también de nueva cuenta sigue reproduciendo estas invisibilizaciones desde lo afectivo, ¿sí? Que es uno de los grandes temas pendientes, por ejemplo, si pensamos en el tema de cuidados en las universidades y lo que va a significar para el campo de la política pública, ¿sí? En tercer lugar, tenemos, por ejemplo, las tensiones entre derechos humanos y los derechos culturales en estos entornos digitales, donde lo que se están disputando tiene que ver con narrativas que dan cuenta, por un lado, de accesos, pero también de representaciones y representaciones de una realidad que está inscrita y atravesada por una subjetividad, ¿sí? Estas propuestas metodológicas para una educación crítica y transformadora en escenarios híbridos donde reconocemos también las estrategias y la incorporación de la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para que efectivamente, por un lado, promuevan la participación activa, también el pensamiento crítico y también una justicia cognitiva, sobre todo cuando pensamos que traen también estos algoritmos que hemos venido identificando, que lo que hacen es una especie de hegemonía que invisibiliza otros saberes, como ya hemos venido señalando, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que buscamos también en esta estrategia, en esta investigación y algunos de los retos a los que nos enfrentamos? Bueno, nos enfrentamos a un eminente vacío, sigue siendo uno de los grandes temas pendientes, y no solamente de los grandes pendientes eh, en México, sino también en el tema de las instituciones de educación superior. Cada vez nos vemos rebasados respecto a las políticas públicas hacia el interior, que tendríamos que estar normando su uso, por ejemplo, cuando discutimos cuestiones como derechos de autor o producción de conocimiento o generación de pensamiento crítico, ¿sí? La falta de políticas públicas explícitas sobre la guía en la UAC, aunque los trabajos cada vez son en mayor incidencia, ¿sí? Una orientación tecnocrática de las convocatorias institucionales, que las vemos sobre todo a partir de las publicadas en este año, donde incluso observábamos desde el centro de estudios que no podemos pensar la neutralidad y el término de eficacia, producción, mercado como únicos criterios de evaluación, por ejemplo, ante organismos de planeación académica, ¿sí? Otro de los grandes retos que enfrentamos frente a este tema de la inteligencia artificial tiene que ver con la limitación del tiempo y de recursos para una implementación plena, y las posibilidades que nos va dando. Sí, hay algunas conclusiones para que pudiéramos ir adelantando por el tema, por el tema del tiempo, ¿sí? Y que tienen que ver con el contenido, ¿sí? La inteligencia artificial en las instituciones de educación superior bajo ningún concepto son neutros, y esto debe de quedar muy claro como instituciones educativas, ¿sí? Debemos de considerarlas también como un dispositivo, y como todos los dispositivos también como un dispositivo de poder, ¿sí? Y que en ese y que como tal va modulando y va modulando saberes, pero también cuerpos, va modulando trayectorias y también una epistemología, ¿no? Que va dando cuenta de la idea de verdad dentro del saber educativo, ¿sí? Hay una tensión evidente entre estructural que tiene que ver con la propia idea de los derechos humanos, y hablo de los derechos humanos en su sentido más amplio, en un sentido
de las obligaciones, de lo que significa la propia progresividad, la interdependencia, la universalidad, ¿sí? Y los derechos culturales situados. Y bueno, cuando hablamos de los derechos culturales, también lo que identificamos que es también otro de los grandes pendientes, ¿sí? No hay esta regulación, no solamente por lo que refiere a IA, sino otro vacío existente que hemos identificado tiene que ver con la cuestión, por ejemplo, del patrimonio como cuestión identitaria y que si bien es una cuestión accesoria, bueno, también ya la veníamos reconociendo, ¿sí? Doctora, un minuto le resta, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, es como venía diciendo, esto de la justicia cognitiva va a emerger como una síntesis ética que va a articular una pluralidad epistémica que tiene que ver con la dignidad y el derecho a la diferencia, ¿sí? Hay algunas directrices para docentes e instituciones de las que pudiéramos hablar, para instituciones que pasa por reconocer la autonomía, la creación de marcos normativos internos con un enfoque ético, decolonial, interseccional, feminista, de derechos humanos, la implementación de auditorías algorítmicas éticas para repositorios de datos pluriversales, por ejemplo, para docentes, cómo integramos pedagogías críticas feministas en escenarios híbridos, por ejemplo, y cómo le hacemos también para promover el pensamiento crítico y sobre todo la gran tarea visibilizar las implicaciones epistémicas que tiene el uso de la IA en el espacio educativo, ¿sí? Hay un ejercicio de diálogo y acciones colectivas y creo que estos espacios aperturan esta reflexión institucional sobre la inteligencia artificial y los derechos culturales, por lo tanto, bueno, que la invitación sea ahí permanente a la comunidad docente, a la investigadora, a las autoridades, a que podamos construir colectivamente políticas inclusivas que nos permitan defender la pluralidad como un principio rector, pero también la transformación educativa requiere respuestas éticas, intersectoriales y contextualizadas. Y con esto estaríamos cerrando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carla. Creo que este tema que usted pone sobre la mesa es de suma importancia, ¿no? Y es muy importante. eh, Es muy interesante el diseño de un marco ético, jurídico y pedagógico para el uso de la IA que usted está aquí proponiendo, que usted está realizando en la Universidad Autónoma de Querétaro, sobre todo por todos los ejes que se retoman y que creo que tienen horizonte amplio sobre la biopolítica, los derechos humanos, la pedagogía. Y estos retos, ¿no? Estos retos a los que nos enfrentamos las instituciones de educación superior, sobre todo ese vacío legal, que pues no hay una reglamentación que permita dar un paradigma, dar una línea que nos pueda permitir hacer esa regulación del uso de estas tecnologías, sobre todo también para los estudiantes, ¿no? Que estas IAs están dotadas de expresiones culturales, de ideologías, de hegemonías, y pues esta falta de políticas pues permite que nosotros nos formemos a través de estas formas, de estos procesos tecnológicos. No sé si dentro de la sala hay alguna pregunta que quisieran formularle a la doctora Carla respecto a su intervención. Ok, doctora Carla, ¿de qué manera puede la inteligencia artificial contribuir o a proteger o promover la diversidad cultural sin apropiarse ni distorsionar las expresiones culturales de las comunidades? Ah, Usted, sí, esa es una pregunta así como de los 64,000. Justamente el 18 y el 19 estuvimos llevando a cabo un coloquio sobre el tema del patrimonio universitario y estábamos frente a estos retos
pensando cómo hacemos para, por un lado, proteger, por un lado, por otro lado, sin apropiarnos, y también otro problema que identificamos en ese momento que tiene que ver eh, con un tema que seguramente también las IES están enfrentando, que tiene que ver con dos políticas que se cruzan, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el manejo del archivo. Hoy en día tenemos una ley general de archivos que nos dice, por ejemplo, qué documentos son válidos o no, hasta cuándo debemos guardarlos, por ejemplo, hay quienes dicen, después de 5 o 10 años, pues ya no nos sirven para efectos institucionales, los destruyámoslo. Y alguien decía, bueno, ¿y esa memoria? Y esas prácticas que van ahí, los tiramos y ya se nos fue una identidad, o qué pasó, o entonces yo creo que es como también de los grandes retos, ¿no? O de estos metadatos, ¿cómo hacemos para tener suficientemente una plataforma que nos permita efectivamente guardar todo aquello que puede dotar de identidad y que puede constituirse patrimonio y los distintos tipos de patrimonio o los temas que tienen que ver con esto que nos da identidad y que, bueno, no acabemos haciéndolo folclore o caricatura, ¿no? Acá en Querétaro, por ejemplo, tenemos unas muñequitas preciosas que hacen nuestras indígenas, las compañeras de Amialco, que incluso a alguien se le ocurrió ir a registrarlas y aparecen en primera fila en los conciertos, y sin embargo no dejamos de oír los noticieros donde al menos 2 veces al mes reportan violencia, en materia de derechos humanos por parte del propio municipio, de las autoridades que las quitan por estar vendiendo sus muñequitas, ¿no? Pero sí las ponemos en primera fila en nuestros conciertos, pero nos molesta que estén ahí. Entonces, yo creo que es el gran reto que como instituciones de educación superior tenemos, cómo regulamos con esas facultades, porque además como universidades nos convertimos en instituciones, puntas de lanza. Se supone que somos las instituciones que estamos transformando, que estamos conteniendo ese pensamiento universal y de punta, transformador. Entonces yo creo que son de los grandes retos que tendremos que hacer, el reconocimiento a la dignidad, el reconocimiento a la singularidad, el reconocimiento a la diferencia. Yo creo que una parte interesante que se ha desarrollado respecto de los derechos humanos tiene que ver con esta teoría crítica que va a cuestionar esta pretendida universalidad y cuando la universalidad acaba borrando, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, yo creo que en casi todas las IES, acá en Querétaro, por ejemplo, cuando revisamos la historia, vemos que tenemos universidades que datan de escuelas jesuitas de 1634. Y cuando volteamos a ver la historia de las personas que han estado al frente de las instituciones, vemos que tenemos desde esa fecha hasta hoy casi 97 personas, casi 100, ¿sí? Y cuando revisamos de esas 97 personas, 98 personas, encontramos que solo 3 son mujeres. Impresionante, ¿verdad? Y bueno, así hablar de un montón de cosas y esas cosas, por ejemplo, cuando uno revisa las páginas de la historia de la universidad, pues no están ahí. O sea, no están ahí dichas literalmente, pero tendrían que estar. Y tiene que ver con qué es lo que sí estamos privilegiando como saberes, que no, incluso con la propia IA. Por eso es importante plantear estos algoritmos y cómo hacemos para también romper esa hegemonía que también va montando una estructura y una ideología. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Muy valioso esta información, esto que usted nos comenta, porque nos permite vislumbrar los retos a los que nos enfrentamos todas las instituciones de educación superior y que, bueno, ojalá más adelante en otro espacio podamos observar cómo concluyó este diseño de este marco ético jurídico y que pues pueda ser como un punto de lanza para otras instituciones de educación superior para empezar como a realizar estas regulaciones del uso de las IES. Gracias, doctora Carla. Eh, Gracias.
Damos paso a la segunda participación con la doctora Niguyen López Díaz, Bianca Rocío Torres Hernández, de la Universidad Autónoma de Guerrero. Ellos nos participan con la intervención Desarrollo de habilidades en el uso de las TICAD en estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Guerrero. Adelante. Buenos días. Tengo un poquito de problemas de conectividad. Espero que se pueda estar viendo la transmisión, la diapositiva. Ok, Excelente, doctora. Sí las observamos. gracias. Pues bueno, nosotras somos docentes de la Facultad de Filosofía y Letras, perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero. Y el tema que les traemos hoy se titula Desarrollo de habilidades en el uso de las TICAD en estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Para entrar un poquito en contexto, ¿sí? Cuando surgió la emergencia sanitaria, que todos vivimos a nivel mundial, la Universidad Autónoma de Guerrero se vio la necesidad, como todas las instituciones educativas, de implementar un plan de continuidad académica. En el caso de la UAGRO se llamó UAGRO en línea. Este plan buscó desarrollar estrategias y acciones basadas en herramientas digitales para la recuperación y conclusión del semestre febrero-julio de 2020. Para esto, se implementó capacitaciones emergentes para docentes y para estudiantes, ¿sí? Estas capacitaciones priorizaron el que pudiéramos comunicarnos a través de correos electrónicos, de espacios donde pudiéramos tener la comunicación y que pudiéramos trabajar con herramientas que nos permitieran la elaboración de actividades y de las indicaciones para lo que es dar las clases, ¿sí? Eh, para esto, lo principal fue pues el uso de las TIC, ¿sí? Entonces, en el año 2020, en la Facultad de Filosofía y Letras, nosotros teníamos una inscripción de 48 docentes. Y entonces se hizo la capacitación y con la maestra nos dimos a la tarea de investigar cuántos docentes de la escuela se habían capacitado. Y nos reportaron que en la primera etapa de 48 docentes se inscribieron 34 a la capacitación, pero de esos 34 solamente concluyó el 71%. Hubo una segunda etapa de capacitación donde ya se comenzó a integrar un poco de herramientas más apegadas a las TICAD. Y nuevamente de los 48 docentes, solamente se inscribieron 26 y de esos 26 solamente el 65% concluyó las capacitaciones. Entonces, lo que observamos es que a pesar de los esfuerzos por capacitar a los docentes, por los resultados nos indican que existe todavía pues no un retro, sino que algo que los docentes no aceptan tanto el incorporar las TICADs en sus sesiones de clases, ¿sí? Entonces sigue siendo muy deficiente y además de que tenemos en la escuela problemas de conectividad, pues se ha ido restringiendo el uso de herramientas que les apoyen a los maestros para el proceso de enseñanza, ¿sí? Es decir, en la facultad los docentes están acostumbrados, en su mayoría, porque ya son docentes grandes, a las clases magistrales, ¿sí? O al preparar a estudiantes para que ellos expongan a manera de equipos lo que son los temas de trabajo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros analizamos lo que fue cómo están los docentes, decidimos pasarnos ahora con los estudiantes y a preguntarnos el cómo es que los estudiantes utilizan estas herramientas. Es decir, en el caso de ellos, si la capacitación también sirvió o
si ellos están buscando por sus propios medios hacer la capacitación adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que tenemos a los estudiantes denominados como millennials o como nativos digitales y que sabemos que se desenvuelven mejor en entornos virtuales, ¿sí? Sin embargo, no hemos visto una integración efectiva de las TICADs en lo que son las sesiones de clases. Entonces, el plan de continuidad pues, se basó principalmente, repito, en el uso de correo electrónico, el poder integrar el Drive, las sesiones bajo Meet, el recurrir a videos en YouTube para obtener los materiales y principalmente el montar las clases a través de Classroom. Ujú. Entonces, ¿pero qué son las TICAT? ¿Sí? ¿Y qué son las TIC? O sea, dentro de los programas de la UAGRO se venía manejando lo que son las TICs. Incluso existe una materia que se da como parte de tronco común en todas las licenciaturas que pertenecen a la Universidad Autónoma de Guerrero y que se denomina así Manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y entonces, pues sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación pues, son herramientas que prácticamente se enfocaban o se enfocan bajo el modelo que tenemos nosotros en que ellos puedan elaborar documentos y que puedan compartir la información. Pero ahora con el uso de las TICAT nos habla de que son tecnologías de la información, la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje. Es decir, que estos buscan que se integren herramientas, plataformas, todo aquellos recursos que existen de manera digital para que los estudiantes puedan ir incorporando y realizando sus actividades académicas de mejor forma, es decir, el incluir navegadores y buscadores, el incluir cómo puedan ellos compartir la información más allá de solamente de un correo electrónico, el que puedan crear todo tipo de documentos, ya sea en la computadora, ya sea en la nube, y que puedan comunicarse a través de cualquiera de los medios que existen. Entonces, eh, pues efectivamente, como las instituciones tuvieron que migrar aceleradamente a entornos virtuales, este cambio posicionó a las tecnologías de la información en la comunicación como una garantía para la continuidad educativa, transformando repetitivamente el modelo tradicional de impartir clases. Posteriormente se consolidó la transición y el posicionamiento de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital como herramientas esenciales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con este trabajo? Pues generar un cambio en las prácticas académicas, ayudando a los estudiantes a superar viejas prácticas de memorización, repetición y copia y pega, que aún prevalecen en los entornos universitarios. Entonces, las TIC representan una evolución crucial de las TIC, ofreciendo un enfoque integral que combina herramientas tecnológicas con metodologías pedagógicas para fomentar habilidades clave. ¿Sí? Algunas precisiones que consideramos importantes hacer con respecto a nuestra facultad. Nuestra facultad tiene 4 licenciaturas, que son en Historia, Filosofía, Literatura Hispanoamericana y Sociología. En junio de 2025, cuando nosotros comenzamos a elaborar un trabajo ya más de investigación, tenía la escuela registrada una matrícula de 287 estudiantes que estaban legalmente inscritos. Y en julio y agosto se elaboró un cuestionario de 16 preguntas, ¿sí? El cual lo compartimos con los distintos grupos. En este solamente nos respondieron 58 estudiantes, es decir, el 21% de la población legalmente inscrita. Y algo que comenzamos a resaltar mucho es que la conectividad aquí en la escuela definitivamente es muy mala, ahí es muy deficiente, ¿sí? Dentro de las preguntas que nosotros hicimos, aquí os vamos a compartir las que consideramos de mayor importancia. Por ejemplo, se les preguntó que cómo se conectan ellos, o sea, bajo qué dispositivo se conectan para realizar sus actividades académicas o cuál es el que utilizan. Y en su mayoría nos dicen que realizan las actividades a través del celular. O sea, a pesar de que nosotros contamos con un centro de cómputo en la escuela, casi no recurren a él.
Existe una poca cantidad de computadoras portátiles a las que tienen acceso los estudiantes, pero como la conectividad es muy mala, pues recurren completamente a desarrollar las actividades en su celular. Otra cosa que se les preguntó es, cuando necesitas aprender a usar una nueva herramienta, ¿qué haces? Y en su mayoría nos dicen que, pues, que recurren a videos o tutoriales, ¿sí? La segunda respuesta de mayor que tuvimos más es que nos dicen que piden ayuda a la IA, es decir, pues lógicamente ellos están incorporando la IA poco a poco dentro de sus actividades. Le dice, ¿estás de acuerdo con que las herramientas tecnológicas mejoran tu aprendizaje? Y la mayoría nos responden que están entre de acuerdo y totalmente de acuerdo. Es decir, que como ellos viven la tecnología y ellos están todo el tiempo bajo estos espacios tecnológicos, pues las necesitan y las utilizan. Y recurrimos también a preguntar cómo observan a sus docentes. Entonces les preguntamos que si los docentes integran de forma atractiva el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza. Y aquí es cuando nos dicen que a veces o que casi siempre, ¿sí? Entonces, también nos dan sus respuestas de que muy pocos docentes han ido incorporando lo que es las tecnologías para lo que es el proceso de enseñanza. Nosotros como conclusiones tenemos que el desarrollo de habilidades en el manejo de las TICAD es muy limitado, que el teléfono sigue siendo el dispositivo por el cual realizan sus actividades, ¿sí? Los estudiantes consideran que la unidad de aprendizaje de manejo de tecnologías contribuye al desarrollo de conocimientos y habilidades en el uso de las TICAD. Los estudiantes se apoyan en tutoriales de plataformas como YouTube para aprender a usar alguna herramienta digital. Los estudiantes desconocen cómo se realiza el trabajo colaborativo. Los docentes poco utilizan herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. Y parte de las recomendaciones que comenzamos a hacer es que se necesita fortalecer la formación docente en el uso de las TICAT. Debemos de incorporar en las estrategias de enseñanza-aprendizaje el uso de las TICAT a fin de implementar una cultura digital en el marco de la formación de una ciudadanía digital. Otra cosa que también es prioritaria es modernización y ampliación de la infraestructura TICAT y garantizar la conectividad en lo que es la institución, ¿sí? Esto es en parte o de manera general, parte de lo que hemos estado trabajando con la compañera Bianca. Este trabajo es una secuencia de un primer acercamiento que hicimos, repito, que se enfocó principalmente en los docentes. Sí, se está trabajando con los estudiantes. Aún no lo tenemos concluido, pero es los avances que llevamos. No sé si la compañera Bianca quiere hacer algunas precisiones. No creo que es correcto, simple y sencillamente, pues hacer hincapié en la necesidad de que los docentes se capaciten en el uso de las TICAC, pero además de capacitarse, que las incorporen en sus planeaciones, como parte de sus estrategias, en sus secuencias, porque solamente así vamos a poder subirnos al tren tecnológico y acompañar a los jóvenes en los procesos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De otra manera, ellos nos han visto desvinculados de la práctica del uso de las TIC o de las TICAD, y ellos ya prácticamente son nativos digitales, ¿no? Entonces, necesitamos sí incorporarlas, sí capacitarnos y ver de qué manera, pero hay una infraestructura y nosotros hacemos mucho hincapié en la infraestructura porque si hay capacidad de conectividad y de infraestructura, entonces no va a haber excusas ni pretextos del por qué no incorporarlas dentro de las aulas de clases y dentro de nuestras estrategias. Esto sería de mi parte, creo que mi compañera hizo una presentación. Muchas gracias, doctora Nguyen, doctora Bianca.
Creo que es muy interesante lo que ustedes mencionan, cómo la pandemia de COVID pues hizo resaltó la importancia del uso de las tecnologías, sobre todo para la continuidad de actividades que se tenían, pero importante estas tecnologías de la información y la comunicación, el conocimiento y el aprendizaje digital. Es un componente que nosotros vislumbramos esencial para la formación de estudiantes de educación superior, independientemente de la disciplina, independientemente de la carrera que estén formándose, sobre todo la importancia que se tiene, lo que ustedes resaltan, la, la disponibilidad de los maestros de poderse preparar en estos procesos, de integrarse a las nuevas tecnologías. Vamos a cambiar un poquito la dinámica por el tiempo. Si tenemos alguna pregunta, la podemos guardar y al final realizamos el panel de preguntas para todos los participantes, porque si no el tiempo nos va a premiar. Muchísimas gracias, doctoras. Pasamos a la tercera participación con la doctora Atir Axeli García Ortega, Adriana Mata Puente, Eduardo Oliva Cruz, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ellos nos darán la participación a través del tema La brecha generacional en ambiente de aprendizaje, experiencia de casos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Gracias, maestra. Un gusto estar compartiendo aquí con ustedes en esta mesa de trabajos muy interesantes y sobre todo también, bueno, mencionar que la presentación anterior tiene mucha relación con nuestra presentación porque sería, bueno, básicamente es el parteaguas porque nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia en función más bien de esta ya pues sí, experiencia ya enfocada a lo que viene siendo el entorno de aprendizaje virtual. Entonces me voy a permitir a compartir pantalla. Permítanme tantito que no lo encuentro. Maestra, perdón, usted no tiene la presentación, ¿verdad? Es que no me da acceso, no sé. Y No, aquí no, la tengo, doctora. la comparto. Ay, gracias, doctora. ¿Sí se ve? Sí, ya, Ah, perdón, nada más voy al principio. listo. Gracias. Bueno, la doctora Adriana Matapuente, el doctor Eduardo Oliva Cruz y una servidora, doctora Yatira Axeli García Ortega, vamos a presentar el trabajo titulado La brecha generacional en ambiente de aprendizaje, experiencia de casos. Es importante aquí mencionar que esta experiencia de casos está bueno, enfocada al 100% en lo que viene siendo en el posgrado, que es en la maestría en ciencias de la información, y también señalar muy importante que esta maestría se imparte bajo la modalidad en línea al 100%. Bien, derivado precisamente del tema anterior, nosotros aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, precisamente también derivado de la pandemia del COVID-19, se empezó a lo que viene siendo pues a trabajar en cuestión de lo que viene siendo el uso de las tecnologías de información como parte de lo que vienen siendo las estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Dentro de todo lo que viene siendo el rediseño curricular, en el caso del posgrado aquí en la facultad, se implementó lo que viene siendo el posgrado, toda la modalidad en línea. Entonces, para nosotros, los maestros que impartimos y participamos en el programa curricular, nosotros tenemos que primero tomar un diplomado de 120 horas
que responde a lo que viene siendo pues el modelo multimodal de la universidad y está enfocado a lo que viene siendo el uso de las herramientas digitales. En este caso, pues viene siendo un ADA, que viene siendo un espacio virtual de aprendizaje, en el cual pues está disponible para el alumno. Este ADA, nosotros precisamente primero lo cursamos y tenemos una acreditación para poder impartir alguna asignatura dentro del programa. Ahora, cuando ya vamos a impartir la materia, pues debemos hacer la planeación del curso. En este caso, nosotros, es muy importante conocer nuestro grupo de aprendizaje. Como son alumnos de posgrado, pues es necesario nosotros tener conocimiento de cuál es su perfil de ingreso y sobre todo del perfil profesional que ellos tienen. Sobre todo porque en este caso la maestría es en ciencias de la información, enfocada en lo que viene siendo la parte archivística y la parte bibliotecológica. La mayoría de los alumnos sí algunas veces son egresados, pero otras veces, como es en línea y la modalidad, tenemos alumnos de distintos países y de distintos estados aquí también de nuestra república, pero pues son contextos totalmente distintos. Es muy importante conocerlos porque a lo mejor no están egresados de estas carreras, pero su experiencia laboral está inmersa y están involucrados al 100% en la parte de los archivos, de la documentación o de algún centro de información. Entonces, es importante conocer esta parte. La edad también influye mucho porque tenemos alumnos tanto jóvenes como adultos, que viene siendo pues el principal tema de esta experiencia. Y también es importante conocer lo que viene siendo pues cuál va a ser su proyecto de investigación, de tesis, o si van a hacer un proyecto de intervención, que va a ser pues el trabajo que van a desarrollar a lo largo de su formación académica del posgrado. Partiendo de este grupo de aprendizaje, nosotros vamos a hacer un diagnóstico de las necesidades. Es decir, tenemos que saber qué conocimientos previos, teóricos y prácticos tienen los alumnos y sobre todo, como mencionaba la participación anterior, pues también conocer el uso de las tecnologías de información, sobre todo porque, reitero, la modalidad es en línea y tenemos actividades tanto asíncronas como síncronas. Partiendo también de esto, nos da como resultado lo que viene siendo la determinación de los objetivos. Esto pues va a derivar en lo que viene siendo el contenido de la asignatura y tenemos que revisar si hay que actualizar o añadir algún otro tema o algunos casos omitir o cambiar, integrar algunos contenidos. ¿Qué métodos de enseñanza y actividades de aprendizaje vamos a utilizar? Los recursos digitales, los requerimientos, metodologías y lo que viene siendo la evaluación. En este caso, pues el producto va a ser nuestro ADA, nuestro entorno digital de aprendizaje, y esto va a estar enfocado a lo que viene siendo el intercambio de la documentación, de la comunicación y sobre todo de la interacción docente-alumno. Como estrategias pedagógicas, nosotros tenemos que pues considerar que la enseñanza debe de estar enfocada a qué logro de aprendizaje nosotros queremos más bien lograr en el alumno, sobre todo por qué actividades vamos a nosotros a necesitar y a desarrollar a lo largo del curso de forma intencional, normativa, interactiva y sobre todo reflexiva. Al final nos damos cuenta que una retroalimentación es básicamente personalizada, porque los alumnos me van a dirigir mucho directamente con nosotros y en este caso o también con sus mismos compañeros. Y sobre todo también en los métodos de enseñanza, que tiene que ver con los sujetos involucrados, que es el docente-alumno, cuáles vienen siendo los objetivos precisamente de aprendizaje, el currículum, los contenidos, los recursos, las metodologías y la evaluación. Algunos métodos de enseñanza que hemos utilizado en estos cursos, pues viene siendo básicamente el aula invertida, lo que viene siendo también el aprendizaje basado tanto en proyectos como problemas, derivado de lo que viene siendo, como se mencionó, los proyectos de investigación o de intervención, y el estudio de caso, que en este caso, pues precisamente vienen siendo estudios reales porque ya están involucrados e inmersos en un contexto laboral, el aprendizaje autónomo
y el aprendizaje colaborativo, que vienen siendo como estrategias. Continuando, en cuestión de actividades de aprendizaje, pues nosotros nos hemos enfocado en lo que viene siendo lecturas, videos, wikis, ensayos, portafolio de evidencias. Sobre todo aquí también es importante mencionar que todas estas actividades deben de ser precisamente evaluadas y precisamente prediseñadas en el caso, por ejemplo, de una lectura. Bueno, tenemos que ver si la lectura está en un formato que la plataforma es compatible. El peso también tenemos que revisarlo y si tienen acceso directo los alumnos. Entonces, todas las actividades que nosotros vamos a utilizar tenemos que ver si tienen acceso o algún otro inconveniente que se pudiera derivar. Organizadores gráficos como mapas conceptuales, mentales, y bueno, también podríamos utilizar lo que viene siendo debate, lluvia de ideas, en lo que vienen siendo las actividades de tipo síncronas. Y bueno, como ambiente de aprendizaje, pues como se mencionaba, para la parte síncrona nosotros utilizamos en la mayoría lo que viene siendo para las clases en línea, lo que es Teams y lo que es Zoom, directamente. Y en la parte asíncrona utilizamos nosotros nuevamente Teams y Didactic. Didactic aquí viene siendo precisamente, aquí lo que es un espacio virtual a partir de una plataforma de tipo Moodle, que esta se diseñó y se promovió al uso de nivel universidad. Es decir, esta plataforma está institucionalizada a nivel Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, esta plataforma se trabajó con la finalidad de fortalecer pues precisamente las estrategias de enseñanza y aprendizaje a través de medios que facilitan pues el intercambio de la información, la comunicación, la colaboración, retroalimentación y la evaluación. En este caso también nosotros, ¿puede continuar, maestra, por favor? En este estudio de casos, la doctora Adriana y una servidora estamos enfocados en la parte más de Didactic, que es esta plataforma, y le cedo la palabra a la doctora. Sí, muchísimas gracias. Bueno, continuando con con nuestra exposición, esta brecha generacional, ya en un evento anterior nosotros habíamos analizado el uso de todas estas plataformas con todos los estudiantes, considerando básicamente que la mayor parte de nuestra comunidad son estudiantes jóvenes que terminan la licenciatura y continúan en la maestría, dejan pasar un máximo de 5 años, pero que están muy habituados en el uso de la tecnología. Y con esta idea nos fuimos nosotros a hacer nuestra ADA, nuestra planeación, y al momento en que nosotros llegamos al grupo, pues tenemos otros alumnos, son menos, pero sí están estos alumnos de generaciones anterior al 80, que nacieron antes de los 80 y que entonces algunos, no todos, pero a algunos se les dificulta el uso de algunas de las plataformas y que tenemos esos inconvenientes en cuanto a que puedan cumplir con las actividades y que obviamente eso pues les incida en su calificación y que eso también pues afecta el desempeño de los estudiantes, porque estos estudiantes, como ya lo mencionó la doctora Axeli, estudiantes de posgrado, algunos de los que ingresan a nuestra maestría ya tienen varios años que terminaron la licenciatura, 10 o incluso un poquito más de años, y regresan a profesionalizarse, a estudiar una maestría, porque su experiencia profesional ha sido en estas instituciones de como bibliotecas, archivos, centros de documentación, y entonces ellos tienen la experiencia en las instituciones, conocen a partir de la práctica de lo que les ha tocado hacer en el ejercicio profesional y ahora se están profesionalizando. Y entonces entran como con esta angustia que es lógica de ya pasó tanto tiempo, yo estoy desactualizado, es más, es un área que yo no sabía y entonces como esto de estoy en desventaja con los más jóvenes, primero por el campo de conocimiento y segundo por el uso de la tecnología. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues hacer esas adecuaciones en la planeación y darles ese acompañamiento a nuestros estudiantes. Por ejemplo, en el aspecto tecnológico, el correo electrónico, aunque todos tienen correo electrónico, pues a veces se presentan ciertas dificultades para adjuntar los archivos
o el cambiar, porque como ya lo comentó la doctora Axeli, tenemos plataformas institucionales y entonces tienen que acceder con un correo institucional de Outlook y entonces eso implica pues que a lo mejor yo conozco Gmail o yo estoy familiarizado con un correo, pero ahora tengo que utilizar otro y esto nos va dando ese complejidad de dominio del correo para poder acceder a los cursos. El acceso y uso de la ADA, sobre todo en la plataforma, y como ya mencionábamos, la carga de los archivos. Y entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como docente? Los 13 investigadores que participamos en esta ponencia y que damos clase en el posgrado, pues hemos estado acompañando a los estudiantes en el uso de las plataformas como parte del contenido del curso. También, bueno, hacerles llegar recursos adicionales como videos que la propia universidad elabora o que aquí en el área de tecnología, el maestro responsable del área de tecnología nos apoya bastante en acompañar a los estudiantes. Mandamos un correo, maestro, apóyanos con el chico, con la chica, y él ya se pone en contacto para darle esas indicaciones de mande un correo aquí, dele acá su clave, use estos símbolos, cosas a veces que pueden ser para quienes lo dominan muy sencillas, pero para quienes no, pues sí se nos complica un poquito. Entonces, esto implica que se vayan atrasando en el desarrollo de las actividades y que esta desigualdad en el aprendizaje pues les vaya afectando, como ya mencionaba, por un lado el aspecto emocional de brecha generacional por el aprendizaje, pero por otro lado también en el aspecto tecnológico y que bueno, nosotros pues hacemos ese rediseño en los métodos de enseñanza para pues ser inclusivos y dar cabida em, a todos los estudiantes con todas sus capacidades y obviamente también este rediseño de las técnicas de aprendizaje. Algo también que hemos Restan dos detectado. minutos, doctora. Sí, sí, ya vamos a ir cerrando. Algo que hemos detectado también es esta parte de el acompañamiento. Por un lado, los docentes, el acompañamiento de los docentes. Por otro lado, el acompañamiento del responsable de tecnología, que podríamos hablar de esta tutoría que les damos a los estudiantes que así lo soliciten, pero también la tutoría entre iguales, porque también es más... como el diálogo entre los mismos compañeros es mucho más sencillo para ellos de poder estar diciéndoles, acompañándolos en este uso de la tecnología. Sobre todo también consideremos, como ya lo mencionó la doctora Axeli, que tenemos estudiantes de diferentes lugares del país y del extranjero también, entonces pues no los tenemos aquí para decir, venga aquí, yo le explico cómo entra, sino que lo tenemos que hacer todo a través de la tecnología. Bien, para ir cerrando, pues estos retos en la docencia. Por un lado, las competencias digitales de los docentes, que como ya lo mencionaban también en esta exposición previa, pues todos nos tenemos que habituar y todos, no importa también esa brecha generacional, pues tenemos que saber dominar, que conocer e incorporar a nuestro estrategias, a nuestra planeación, de las diferentes competencias digitales, pero también desarrollarlas en los estudiantes. Ya lo habíamos visto, lo habíamos mencionado en algún momento, los chicos, estas generaciones que están muy habituadas a la tecnología, aún y cuando se la viven en el celular, luego se les complica un poquito estas tecnologías educativas que no batallan un poquito como para agarrarles y el modo y pues más a quienes no están habituados al uso de la tecnología. Y pues aquí básicamente es lograr la igualdad en enseñanza y aprendizaje con los alumnos de posgrado, no importa el dominio de la tecnología, porque sobre todo pues el logro de los aprendizajes. Y este diseño instruccional contempla el entendimiento generacional. Pues bueno, han sido estas preguntas que nos han llevado a nosotros a reflexionar sobre nuestro diseño del ADA y obviamente pues a evaluarnos a nosotros mismos en eso que estamos haciendo, cómo llevamos a la práctica ese proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo es que incorporamos todos estos elementos pues para poder incidir de manera adecuada con nuestros estudiantes y en el logro de los objetivos. De nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adriana, doctora Axeli. Creo que esta es sumamente importante porque ustedes ya generaron, diseñaron estrategias inclusivas que redujeron la brecha generacional y favorecieron la participación en el aprendizaje de todos, ¿no?
Entonces creo que es muy importante este aporte que ustedes nos comentan sobre estas estrategias, sobre todo en los niveles de posgrado. Gracias. Pasamos a la cuarta participación con el doctor Alberto García López, eh, perdón, Alberto Leija López, de la Universidad Marista de San Luis Potosí. Nos va a dictar la ponencia ¿Qué debe comprender la enseñanza del derecho? Las tecnologías de la información, un gran reto para la formación de los futuros abogados. Adelante, doctor Alberto. Gracias. A todos muy buenas tardes. ¿Cómo se escucha? Buenas tardes, Sí, doctor. Bien. Sí, sí se escucha bien. Un bueno, poco cortado, pero creo muchísimas que se gracias. escucha bien. Correcto. Les agradezco mucho la oportunidad de recibirme en este foro. Quiero partir de lo que escuché en la ceremonia de apertura. El señor subsecretario de Educación del Estado de México nos habla en dos dimensiones de la educación. Nos hace un planteamiento de problema que a mí me parece súper interesante y que parece que va en sinergia de todos los que hemos participado en estos talleres y en este encuentro. Nos dice, ¿qué queremos? ¿Que los alumnos aprendan o que los alumnos vayan por una calificación o que los alumnos aprendan? Yo creo que es un punto de partida excelente que tiene que ver con lo que hoy pretendo proponer y exponer en este taller. En segundo lugar, vemos a la conferencista de apertura que nos habla también de dos cuestiones, una bilateralidad igual que me parece muy interesante, donde dice, ¿queremos una educación eficiente o queremos una educación útil? Y a partir de eso veo a mi antecesora, la doctora Carla, que nos deja sobre la mesa también un planteamiento de problemas súper importante en el mismo sentido, donde nos dice, bueno, además de útil la educación que queremos darles a nuestros alumnos, es que sea eficiente o que dé algo para la sociedad, que haga un aporte a la sociedad. Partiendo de ello, yo quisiera, ahora sí, si me permiten, voy a compartir mi pantalla donde tenemos esta presentación. A ver si aquí estamos, amigos. Sí, estamos ya correctos. Se está cargando, doctor. Listo. Correcto. Ya se observa. Bien. Nosotros decíamos que cuando hay crisis, todos reclamamos y todos lloramos, ¿verdad? Pero la cuestión es si la crisis es mala o podemos encontrar un elemento de optimismo dentro de las crisis. Déjenme ver, nada más tengo aquí un problema para desplegar. Bien, si ustedes me permiten, voy a trabajar así. En primer lugar, nosotros señalamos que las crisis deben tener un elemento de optimismo y nuestro estudio en la Universidad Marista partió desde la pandemia en el 2020. En algún curso de inducción yo les comenté a mis compañeros que había sido una bendición llegar en la pandemia a trabajar a la Universidad Marista de San Luis Potosí y eso provocó cierto revuelo. Decían, oye, ¿cómo puedes considerar una bendición algo que fue catastrófico para la humanidad? Y yo les decía, bueno, es catastrófico para la humanidad, pero para la vida personal del que habla es una bendición, toda vez que algunos de mis colegas, algunos de mis compañeros no tenían trabajo y yo encontré un trabajo en una época de crisis. Encontré además la posibilidad de algo que hoy es un ejemplo, el ejercicio que hoy estamos realizando es un verdadero ejemplo de esta sensación de optimismo frente a la crisis, que es que hoy mismo estamos interactuando con personas de todo el continente y personas de más allá del continente, donde podemos aprovechar las tecnologías de la información de las que se ha hablado muy acertadamente, también las otras dos ponencias, y las podemos utilizar de manera positiva para la educación. Nosotros dejemos esto
como un apartado introductorio. En este apartado introductorio nosotros vemos que en 124 países del globo se afectó a 2.200.000 estudiantes o 2.200.000 personas que formaban parte de comunidades académicas. Es así que hay filosofías o cuerpos de pensamiento que llegan incluso a afirmar que las crisis son necesarias. Hay quien dice la guerra es necesaria porque es como podar para que surja lo nuevo, una regeneración. Y yo creo que eso es lo que nos sucedió en materia educativa. Estábamos en un estado de confort y en cierta comodidad en los esquemas tradicionales de educación, y eso no nos permitía ver que podíamos desarrollarnos de maneras como lo estamos haciendo ahora, ¿verdad? Ahora mismo estamos pudiendo, en la Universidad Marista, tenemos varias plataformas que son auspiciadas justamente por la institución, y que son la primera, un aula virtual donde los alumnos interactúan con el maestro, donde al iniciar el curso ya tienen cargados las presentaciones, el material, los programas, la bienvenida, la presentación del catedrático, los objetivos que se persiguen e incluso las tareas y trabajos que se van a desarrollar en el semestre. Y esa misma plataforma nos permite a nosotros aplicar exámenes a través de la plataforma, y esos exámenes revisarlos junto con la plataforma, y entonces estamos haciendo uso de una tecnología de información básica que es una inteligencia artificial de primera generación o de primer nivel. Recordemos que las inteligencias artificiales son de 3 niveles específicos. El más básico es el que tiene unos algoritmos que únicamente hacen las operaciones básicas aritméticas, es decir, suman, dividen, promedian, etcétera, etcétera. Y viene una tecnología o una inteligencia artificial de segunda generación que nos permite entrenarla. Hasta donde tengo entendido, fue entrenada en Kenia para hacerla, para poderla trabajar como chat o como una simulación de persona que está interactuando con nosotros y que está platicando con nosotros, y que es lo que conocemos ahora como ChatGPT y otras inteligencias, que parece, incluso cuando interactuamos con ella, que son seres humanos. Yo he tenido la tentación de preguntarle a ChatGPT cómo te identificas como mujer o como hombre, partiendo de nuevo con la ponencia de mi compañera de Querétaro. Y entonces no sé qué me va a contestar o en qué término me va a contestar, pero sí hemos experimentado en la Universidad Marista, a través de la praxis del derecho, con la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT en la cátedra que a mí me toca, que son las materias procesales, penales y de amparo. Y les he permitido a mis alumnos, bajo el auspicio de mi universidad y con anuencia mi directora, les hemos permitido que utilicen la inteligencia artificial para generar escritos o para localizar información que en el pasado la localizábamos a través de fichas bibliográficas, en libretas, con escritos, con horas y horas de estar en la biblioteca, o con horas y horas de revisar la jurisprudencia que está publicada por la Suprema Corte de Justicia. Y ahora esto se puede reducir a una búsqueda de 5 minutos, y el experimento ha sido que el producto que la inteligencia artificial le da a nuestros alumnos viene con deficiencias. El maestro del Estado de México también en su intervención inicial habla de los prompts y nos dice, bueno, si pones un prompt que esté deficiente, entonces vas a tener un producto deficiente. De ahí, si ustedes ven, tenemos o partimos a una pregunta que nos diría, bueno, ¿y qué retos tenemos que superar? El primer reto que tenemos que superar nosotros lo estamos planteando desde el punto de vista de la integridad. Cuando se empezó a hablar de la inteligencia artificial, el gran reto o la principal preocupación que había en la comunidad universitaria era, ¿y los que utilicen la inteligencia artificial no estarán cometiendo faltas de probidad o realizando faltas de probidad en la investigación? Y entonces hubo que experimentar.
Y al experimentar, cuando les permitimos a los alumnos redactar documentos jurídicos que pueden ser utilizados en la praxis, incluso los incentivamos para que ellos fueran a los juzgados y promovieran esos productos de inteligencia artificial, sin pasar por el filtro, por supuesto, de la cuestión humana, del raciocinio humano. Y ocurrió entonces que un muy pequeño porcentaje, es decir, un 1%, procedía a los juzgados, en tanto que el 99% era requerido para aclaración o era requerido para una mejora o incluso desechado. ¿Qué ocurre? Que la parte técnica que nos proporciona la inteligencia artificial carece de los 3 elementos que en la Universidad Marista pretendemos formar en nuestros alumnos. El Papa Francisco, en uno de los documentos que extendió para la comunidad universitaria, nos decía que teníamos que ver al ser humano desde 3 dimensiones: ser, saber y sentir. Es decir, lo que tiene en el cerebro, lo que puede palpar a través de la experiencia, pero más importante aún, el que hay en la persona humana. Y yo lo veo desde el punto de vista técnico-científico, donde que haya en la persona humana no tiene que ver necesariamente con emociones o con ideologías, como ya también se criticaba en la sesión de inicio, no con una ideología de pensamiento, sino con un pragmatismo social. Regresando a la conferencista brasileña, vamos a encontrar que esta educación o esta formación nos debe dar personas que, además de ser útiles, sean reflexivas. Y eso es de lo que carece la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta nada más. La pregunta desde hace muchos años ha sido en nuestros medios si nuestra carrera va a desaparecer y va a ser, y podría ser o ocurrir que nuestra carrera fuera sustituida por una inteligencia artificial. Ya se dijo también en este taller muy claramente que no vamos a desaparecer. Simplemente vamos a tener que entrenar a esa inteligencia artificial para que nos sirva como herramienta que nos permita disminuir tiempos y optimizar la investigación. Que falta para que nosotros podamos hacer integral esta interacción entre tecnología y humanismo, pues que nosotros no saquemos de los programas de estudio las materias de reflexión, como la filosofía del derecho, el derecho romano, el criticismo, etcétera, etcétera, que yo veo que ya están saliendo los programas de las escuelas de derecho. Lo triste es que algunos de los programas están dejando de lado el derecho romano sin tomar en cuenta que el derecho romano es una de las bases científicas para nuestra materia, que forma el sistema jurídico justamente en el que nos estamos desarrollando. Entonces, si vamos a entrenar a esta inteligencia artificial, hay que entrenarla desde el punto de vista del sistema jurídico en que interactuamos. Finalmente, bueno, pues, ¿qué debe comprender la enseñanza del derecho? Decía yo, 3 dimensiones: el ser, el hacer y el sentir. Primero, que la persona, siguiendo a mi compañera de Querétaro, que la persona tenga un pleno respeto de la humanidad como persona, justamente de los derechos humanos. Segundo, que siendo una persona íntegra, que tenga integridad académica, pueda hacer uso de las herramientas sin temor de citar su fuente y sin temor de citarla adecuadamente. Además, por otro lado, además debe ser práctico. O sea, no solamente debe ser de fondo, sino además ser útil. ¿Qué le va a proporcionar a la sociedad esta reflexión o este ejercicio reflexivo que va a hacer? Y después, esta combinación o este amalgamiento de herramienta tecnológica con el pensar y el sentir humano que le aporte a la sociedad. Y es cuando hablaba yo del maestro Bloom, donde nos habla de los niveles taxonómicos del conocimiento que van desde la memorización, la comprensión, y me parece a mí que para la universidad lo que nos toca es partir del sistema de aplicación o del nivel de aplicación y llegar al nivel de análisis. Pero ¿cuál es el ideal para nosotros? Que haya síntesis. Y voy a regresar a la primera conferencia magistral. ¿Qué le vamos a dar a la sociedad? O sea, ¿para qué es la investigación? No solamente para hacer casos prácticos, no solamente para
para resolver asuntos en los juzgados, sino además para construir exposiciones de motivos que sean filosóficamente sustentadas y que tengan una practicidad para la sociedad. Es decir, que la exposición de motivos de la construcción de leyes tenga que ver con la realidad social. Yo creo que este es el planteamiento que esta ponencia que ustedes me permitieron hacer es lo que nosotros tenemos, es lo que estamos haciendo en la Universidad Marista. Estamos trabajando para que el ser humano se pueda amalgamar y se pueda complementar con la herramienta y finalmente pues demos a la sociedad un producto que sea de síntesis realmente como producto de la investigación. Yo vengo de una época en la Facultad de Derecho el programa era muy simple, era de muy pocas horas en la Facultad de Derecho de la Autónoma de San Luis Potosí, y nuestros maestros nos decían que ustedes tienen que invertir en estudiar computación e inglés porque son las materias del futuro. Yo creo que estamos en el mismo momento. Lo que están haciendo en Guerrero me parece muy positivo, me parece muy propositivo, y creo que esa materia que dan en el tronco común es algo que nosotros deberíamos llevarnos como enseñanza para agregar a nuestros propios problemas. Pues es propiamente lo que teníamos en la exposición. Estoy a sus órdenes y gustan que hagamos algún comentario. Muchas gracias, doctor Alberto. Creo que esta participación nos pone a reflexionar, ¿no? Cómo las tecnologías pueden intervenir en los métodos tradicionales del análisis e interpretación de la norma para asegurar que esta formación jurídica pues mantenga como su rigor, que parte, que usted mismo mencionaba sobre el derecho romano y la filosofía del derecho, estos que mantienen las directrices, ¿no? de la enseñanza de la norma jurídica en estos procesos de análisis. Y bueno, vamos a abrir brevemente un espacio de preguntas que se tengan a las tres ponencias anteriores para poder analizar el contenido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación hacia los ponentes, se abre este espacio para que los podamos externar y poder concluir este espacio. Ok, pues yo tengo una pregunta para la doctora en la segunda participación acerca de la utilización o el uso del desarrollo de habilidades para el uso de las TICAD, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guerrero, y de qué manera las instituciones de educación superior eh, pueden garantizar que todos los estudiantes desarrollen competencias digitales avanzadas, considerando estas brechas digitales en las que nos encontramos y las diferentes áreas de formación. Eh, bueno, nosotros desde la Facultad de Filosofía y Letras pues, sabemos que nos encontramos en el estado de Guerrero, donde tenemos estudiantes que nos llegan de las comunidades y que vienen con pues con grandes dificultades en el manejo de tecnologías. Entonces, lo que se ha buscado, lo que se está implementando, hablo específicamente desde aquí, desde la facultad, es un taller adicional a la materia de manejo de tecnologías de la información y la comunicación. Se está implementando un taller para todas las licenciaturas, ¿sí? Para tratar de equilibrar el uso de las herramientas. Y en cuanto a los docentes, desde la universidad se están habilitando toda una serie de cursos y capacitaciones para que podamos integrar lo que son las TICAD en nuestro proceso de enseñanza. Entonces, por eso es que con la maestra Bianca comenzamos a analizar estas situaciones.
En realidad esto comenzó, nuestro trabajo inicial fue a partir de la deserción. Nuestra escuela, y creo que no es la única, que tiene un alto índice de deserción. Entonces comenzamos ahí y de ahí nos hemos ido dando cuenta de ciertos factores que estamos intentando nosotros abordar para que disminuir la deserción escolar, y esto nos está llevando a que es importante la capacitación, pero también es importante, y vamos a reiterar esto siempre, cubrir las cuestiones de infraestructura, ¿sí? Ahí es donde estamos también de manera eficiente, porque muchos maestros nos dicen, sí, yo intento integrar el uso de tecnologías, yo hago mis secuencias basándome en incorporar las tecnologías, pero si llego aquí al salón de clases y la conectividad es deficiente, pues entonces tengo que recurrir a viejas prácticas para pues sacar adelante lo que es la unidad de aprendizaje. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, muchísimas gracias, doctora. Y que tiene que ver, ya lo mencionaba la doctora, que fue posterior a ustedes, la doctora Gatir Axeli y la doctora Adriana Mata, sobre esta, precisamente ellas igual realizaron estrategias inclusivas a partir de el ADA, ¿no? Que permitió como en estudiantes de posgrado pues reducir un poco la brecha generacional, que es también lo que la Universidad de Querétaro pues también está tratando de realizar. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, no sé si haya alguna otra pregunta dentro del foro hacia los ponentes. Y bueno, yo concluyo con esta pregunta al doctor, licenciado Alberto Leija. ¿Usted qué competencias digitales cree que deberían priorizarse en la formación de los estudiantes de derecho para que puedan responder a los desafíos tecnológicos que actualmente se enfrentan, pues, en este ejercicio profesional los abogados? Sí, muchas gracias. La cuestión es que sean reflexivos, pero no se puede ser reflexivo sin una amplia cultura o una cultura general muy amplia. Es decir, ahora las tecnologías de información o las plataformas de información limitan la reflexión humana. Por ejemplo, la plataforma que se llama TikTok, que es muy rápida, a mí me parece que limita la reflexión porque no permite, hace mucho zapeo, ¿no? Creo que así se dice, donde no permite que el cerebro del individuo se detenga en la reflexión de una figura que sea compleja, que haga una relación remota con otra figura compleja y a partir de las relaciones remotas una, establezca su propio criterio o su propia forma de ver la norma y de aplicar la norma. Recordemos que la norma es tan abstracta como principio general del derecho que puede ser interpretada en múltiples sentidos desde un mismo punto exegético. Entonces, la principal competencia que yo esperaría del ser humano es que no se convierta en esclavo, o con los alumnos que no se conviertan en esclavo de la herramienta y que vea la herramienta justamente como lo que es, una herramienta, y que pueda aprovecharla, porque es una bendición tenerla justamente, que pueda optimizar en tiempos, pero que sea reflexivo y crítico sobre la misma. Es decir, que con el mismo criticismo, con ese mismo carácter que tiene esta generación que a mí me encanta, vean a la inteligencia artificial o a la tecnología, que no lo vean como la última palabra o como la verdad total. Esta generación a mí me encanta porque en 25 años de estar impartiendo cátedra, los alumnos han evolucionado muy positivamente. Ahora los alumnos cuestionan al catedrático y eso es muy bueno, nos permite crecer. Yo no entiendo un alumno de derecho que además no desarrolle eh, un conflicto con la autoridad o que se atreva y tenga la valentía
para decirle, oye, maestro, estás mal en esto, o no coincido contigo en esto. Porque cuando esté frente al juez va a necesitar esa valentía, aunque lo multen, ¿verdad? Yo creo que esa es la principal habilidad que deberíamos estar nosotros fomentando en nuestros alumnos. Y la habilidad tecnológica, pues esa ya, muchos ya vienen con ella, nacen con ella, y la desarrollaron de manera natural. Si es necesario llegar al tercer nivel que me ha faltado en la exposición, que es ya la inteligencia artificial generativa, entonces sí, yo creo que deberían de invertir justamente en esa otra habilidad que es técnica y no humana. Muchísimas gracias, licenciado Alberto. Pues si no hay ninguna otra participación, agradecemos mucho el tiempo prestado a este tercer encuentro de cuerpos académicos y grupos de investigación en educación, transformando el aprendizaje, innovación y saberes emergentes en tiempos de la IA. Agradecemos mucho su presencia, su atención. Fue muy enriquecedor este proceso de charlar y compartir los puntos de investigación, los puntos que nos son importantes y que nos enfrentamos y cómo nosotros problematizamos la realidad y a partir de estas interrogantes que nos hacemos, de estos pequeños vacíos que encontramos dentro de los marcos normativos para la utilización de las tecnologías de la información y esta regulación, pues seguimos interrogando, haciendo e investigando, proponiendo puntos de encuentro. Muchísimas gracias. No sé si alguien quisiera expresar algo. No, pues muchísimas gracias. ¿Alguien quiere expresar algo? Ok, pues bueno, damos por terminada la mesa. Agradecemos mucho su atención. Hasta pronto y excelente tarde. Gracias igualmente. Hasta luego.